para que podamos comenzar el día de hoy con nuestra asignatura, ¿sí? Bien, sean todos bienvenidos. Vamos a arrancar una vez más con un breve recordatorio acerca del último encuentro que tuvimos, en el cual abordamos algunas características o particularidades acerca de cómo trabajar con las familias, ¿sí? Para favorecer el aprendizaje y la participación de todos los niños, entendiendo esta como un desafío, ¿sí? Un desafío de los más difíciles, ¿sí? De lograr, de llegar, porque muchas veces las familias están en función, por supuesto, del trabajo y de otro tipo de actividades cotidianas, aunque esto es importante, es necesario también poder incorporarlos, integrarlos al trabajo que nosotros hacemos desde las aulas, ¿sí? En pos del mejor beneficio de los estudiantes, ¿sí? En este sentido, nosotros abordamos algunas particularidades que guardan relación con aquellos aspectos que son interesantes trabajar desde la familia, ¿sí? Y una de las herramientas más significativas es precisamente hacer talleres, ¿sí? Para brindarles herramientas concretas para el apoyo a sus hijos, ¿sí? Para poder desarrollar ciertos vínculos, ¿sí? Con los padres de familia y poder propiciar la información específica acerca de, en este caso, la discapacidad de su hijo, ¿sí? Entendiendo esta característica como eh, una, una particularidad que en muchos casos provoca cierto desafío y un impacto bueno, un impacto no esperado, ¿verdad? Entonces, abordamos acerca de algunos criterios, ¿sí? Em, que guardan relación con la prevención, con el asesoramiento y con el apoyo personal, ¿sí? En el cual la idea es ir construyendo esos contextos y marcos de colaboración con los padres, propiciarle algunas habilidades para el trabajo en el hogar, ¿sí? Algunas técnicas, ¿sí? Y control de las características que en este caso el niño pueda llegar a necesitar y que puedan ser favorecedoras de esa comunicación, de esa interacción. También velar y procurar porque el entorno familiar cuente con los recursos o medios de carácter técnico para implementar en casa, ¿sí? Y apoyarlos también en lo que guarda relación con aquellas ayudas que guardan especial interés para estas poblaciones. También darle la posibilidad al padre de familia en que cuente con un espacio de diálogo en la institución y de acuerdos, ¿sí? Para poder mejorar, ¿sí? O lograr los aprendizajes en el estudiante. Hablamos de algunas orientaciones para contribuir a esa interacción positiva con la familia, ¿sí? También cómo trabajar con los niños con discapacidad en pos de esa inclusión a nivel comunitario, donde mencionamos algunas actividades, ¿sí? Como, ¿se acuerdan que se había manifestado que el niño pueda recorrer el barrio, que pueda acceder a los espacios públicos, que la comunidad piense en planificar experiencias de aprendizaje para todos los estudiantes con los propios recursos con los que cuenta la comunidad, ¿sí? En actividades tales como festivales, eventos sociales, rifas, bingos, para apoyar aquellos proyectos de adecuación de infraestructura o de adquisición de recursos, ya sea sillas de ruedas, bastones o recursos adaptados, ¿sí?
haciendo hincapié en estas características que son de gran repercusión para lo que para lo que queremos lograr, es necesario que el día de hoy abordemos una particularidad un poco más objetiva, pudiéramos denominarlo de esa forma, porque para nosotros poder proponer estrategias, ¿sí? Tanto para el hogar, para la escuela o para la comunidad, nosotros necesitamos conocer a profundidad las características de este alumnado, ¿sí? Cabe mencionar, y ya se ha mencionado en otros encuentros, que la discapacidad físico-motora no siempre está asociada a otra discapacidad, como es el caso de la visual, de la intelectual, ¿sí? Por lo que el día de hoy, el objetivo fundamental es propiciarles las herramientas para valorar la movilidad del niño. Cabe destacar, y volvemos a mencionar que estamos al frente de una discapacidad físico-motora y que difícilmente vamos a encontrar, al menos hasta el momento, eso no es una camisa de fuerza. Cabe mencionar que actualmente no contamos con instrumentos que hayan sido concebidos pura y exclusivamente para estudiantes que presentan algún tipo de discapacidad físico-motora. En este sentido, voy a proceder a iniciar la grabación del día de hoy para comentarles un poquito acerca de los diversos instrumentos de los que nosotros con los que podemos contar para el trabajo, ¿sí? Con la discapacidad, ¿sí? Entonces, en este sentido, iniciamos con nuestro encuentro de hoy. Déjenme añadir a los compañeros, ¿sí? Y aquí vamos a particularizar en esos instrumentos a tener en cuenta para su aplicación en estudiantes con discapacidad físico-motora, ¿sí? El resultado de aprendizaje se mantiene y en primera instancia quiero recalcar que en función de las pruebas que nosotros vayamos a aplicar para un estudiante que presenta discapacidad físico-motora, es necesario que la batería de pruebas pueda ser examinada, ¿sí? ¿Por qué digo pueda ser examinada? Vuelvo y repito, la razón es porque difícilmente vamos a encontrar instrumentos que valoren la motricidad, fíjense, de un estudiante que presenta precisamente discapacidad en esa área, en cualquiera de sus dos manifestaciones, ya sea si contamos con un daño cerebral o no, ¿sí? Recordemos que se dividían en dos y a su vez esas dos se dividen en dos más. Una que guarda relación con el daño cerebral, como es el caso de la parálisis cerebral o de origen cerebral y espinal. Y luego tenemos las que no necesariamente es ocurrida por una lesión, ¿sí? Por una lesión a nivel cerebral, sino que se puede producir por golpes, ¿sí? O por malformaciones, ¿ya? Entonces, la batería de pruebas debe examinar las mismas variables básicas que se utilizarían en la evaluación normal de la forma física de personas que no presentan ninguna discapacidad, ¿sí? Puede resultar necesario adaptar algunos procesos eh, ¿para qué? Para acomodarse a la naturaleza de la discapacidad del individuo, ¿sí? Y este es el caso, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque, y ya vamos a ver, porque existen algunos instrumentos que no fueron concebidos precisamente para personas que presentan discapacidad. Sin embargo, han sido adaptadas en función de las características del alumnado, ¿sí? Eso es en primera instancia la nota crucial que debemos considerar. Ahora bien, existen algunos factores a tener en cuenta antes de la aplicación de las pruebas. Por ejemplo, el día en que se va a realizar la prueba, el transporte y la accesibilidad, ¿sí? Existen muchas variables ajenas a un proceso, ¿verdad?
Por lo tanto, es sumamente oportuno que consideremos todas un posible, o sea, un escenario con muchas variables para que nosotros estemos preparados para situaciones que se puedan generar eh, de cara a ese proceso. Entonces, hay que tener en cuenta los problemas de comunicación entre, en este caso, el participante, ¿sí? Y el observador que interpreta, ¿sí? Que en este caso seríamos nosotros. Los resultados, sin que estos representen necesariamente el potencial real del sujeto, ¿sí? Cabe mencionar que si bien cuando nosotros aplicamos test, posiblemente lo que estamos valorando no es el mayor potencial del sujeto, a lo mejor su potencial está en otra área, pero que esto no sea un determinante para estigmatizar o etiquetarlo, ¿verdad? La interpretación del resultado puede contaminarse por la falta de normas. ¿A qué se refiere? Yo tengo que tener completo dominio acerca de lo que voy a aplicar. Tengo que tener mucha información con respecto a la aplicación de una prueba. Generalmente, cuando una de mis recomendaciones fundamentales para la aplicación de pruebas es que nosotros podamos hacer como una especie de experimento previo a ese día, aunque no sea con el sujeto al que yo le voy a aplicar la prueba. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir a mí un ejercicio, ¿sí? Un ejercicio real en condiciones lo más reales posibles para que el éxito de la prueba sea el día que yo tengo planificado. ¿Sí? Es, por ejemplo, cuando yo voy a aplicar un juego o una actividad. Nosotros planificamos y siempre buscamos el ideal de juego o el ideal de actividad. Sin embargo, al no haberse aplicado, eso no me da la certeza de que voy a tener éxito, ¿sí? Porque no apliqué bien las reglas, porque no indiqué bien cuál es la instrucción real que hay que hacer, porque no delimité bien el espacio y resulta que cuando puse en práctica mi juego el estudiante se me fue, o sea, perdí el control del grupo, en fin, una serie de situaciones que son normales, ¿sí? Pero que solo con la práctica nosotros la vamos a ir perfeccionando, ¿ya? También normas específicas validadas en participantes con discapacidad. Fíjese, la falta de práctica en las actividades físicas que se solicitan puede llevar que el participante tenga miedo o realice un sobreesfuerzo. Es necesario ser muy cuidadosos, ¿sí? Puede que una prueba se presente con cierta complejidad y que en la medida de mi observación de lo que el estudiante puede lograr, a lo mejor yo pueda brindarle pasos para la consecución de esa acción, ¿no? Por ejemplo, que el estudiante sea capaz, me invento, es algo que se me ocurre en el momento con el fin de ejemplificar este factor. Que el estudiante sea capaz de caminar, girar y dar una voltereta. Entonces, eh, como hay varias acciones dentro de una misma secuencia, puedo realizar la misma por separado. ¿Para qué? Para luego poder hacer la sumativa, ¿sí? Entonces, primero trabajamos solo las caminatas, después trabajamos los giros para un lado, para el otro, para adelante, para atrás. Son todas formas, ¿verdad? Y luego las volteretas, ¿sí? Voltereta adelante, voltereta atrás. Para luego hacerlo, ¿sí? De manera tal que se hayan logrado todos los criterios, pero en una sola acción.
¿no? Esta puede ser una herramienta que nos puede ser muy útil, ¿ya? Existen pruebas de dos tipos. Tenemos las pruebas preliminares que en gran medida se denominan examen de monitorización neurológico. Cabe destacar que el examen físico inicial para personas que no sufren trastornos en el sistema nervioso solo requieren de un examen breve, ¿sí? Un examen del mismo carácter, pero breve. Y dentro de los elementos que se toman en cuenta en un examen neurológico, se manifiestan tres elementos o tres consideraciones a tener en cuenta. Primero, detectar esas anomalías neurológicas comunes de las que a menudo los pacientes no informan. Para nosotros eso no sería una complicación o no sería o algo demasiado complejo, porque en la medida de las posibilidades todos nosotros estamos al frente de un expediente psicopedagógico. Y generalmente, al, si bien es un expediente psicopedagógico, hay diagnóstico clínico que es el que determina, en definitiva, las estrategias que yo voy a aplicar para el estudiante. También utilizar aquellos aspectos de la prueba, los más delicados, es decir, aquellas que predigan la ausencia de anomalías en los resultados en pruebas posteriores sobre la función concreta. ¿Qué quiero decir? Si yo estoy al frente de un estudiante con hemiplegia, pues lógicamente hay cosas, hay criterios o hay indicadores de pruebas que yo no voy a considerar porque está sujetamente claro que el estudiante, por ejemplo, no va a poder correr, no va a poder trepar, no va a poder gatear. Yo voy a centrar mi atención en el área que no está afectada, ¿sí? Fisiológicamente hablando, ¿sí? Anatómicamente hablando. Incluir aspectos del examen objetivo y fácilmente reproducibles que documenten funciones importantes, ¿sí? Esto es en cuanto al examen de monitorización neurológica, ¿sí? Existen otros exámenes que no, en realidad, cuando se hacen valoraciones para que un sujeto ingrese a una institución, pues es por ahí oportuno conocer las pruebas de integración sensorial y de praxis. Estas monitorean aquellos trastornos de integración social, ¿sí? O de hiperactividad, o de déficit de atención, si hay lesión cerebral, como es el caso de la parálisis cerebral, ¿sí? O en el caso del trastorno del espectro autista. Estas pruebas miden procesos de integración social subyacentes en el aprendizaje y el comportamiento, o sea, no son, en gran medida, es un complemento para yo conocer qué tipo de estrategias voy a utilizar ante un estudiante que presenta, por ejemplo, un autismo, ¿sí? Aquí se mide también la percepción visual, la táctil, la sinestésica, ¿sí? En algunos lugares lo vamos a encontrar como kinestésica, además del rendimiento motor, ¿sí? Entonces, dichos estos dos conjuntos de pruebas, lo que vamos a hacer es presentar algunos instrumentos que, vuelvo y menciono, no fueron concebidos para personas que presentan discapacidad, ningún tipo, no solo de discapacidad físico-motora, ¿sí? Difícilmente vamos a encontrar instrumentos que midan o valoren, ¿sí? Estando al frente de una discapacidad. Generalmente lo que se hace es tomar pruebas estandarizadas para realizarles ajustes o modificaciones que se ajusten a las características de mi alumnado o de mi caso en este sentido, ¿ya? Entonces, el primero que uno de los primeros instrumentos que vamos a mencionar es la batería o examen psicomotor de Pick y Bayer.
Es importante mencionar que estos autores, ambos fueron profesores de educación física, ¿sí? Y que la intención fundamental al generar este examen psicomotor es que la educación psicomotriz tiene un carácter psicológico, pero también pedagógico, y que en función de los medios de los que dispone la educación física, sea utilizado para normalizar, entre comillas, yo siempre pongo entre comillas esa palabra porque lo que para mí puede ser normal, para usted no lo es, ¿sí? Por lo tanto, pretende mejorar el comportamiento. Fíjense que habla de comportamiento. Valoremos estos criterios porque son términos textuales, no es algo que yo o sea, yo no lo asumo, yo pongo textualmente lo que manifiestan estos autores, ¿sí? Que básicamente la educación psicomotriz debe, ¿sí? En cierta medida, utilizar los medios de los que dispone el área de educación física para mejorar, y en este caso mi planteamiento no sería mejorar el comportamiento, sino mejorar el desempeño o em, la autonomía, ¿sí? Del niño en cuanto a una determinada acción. El objetivo es conocer y valorar el desarrollo con el que cuenta el niño para detectar algunas alteraciones, manejándose al respecto una pedagogía de tipo clínica. Cuando hablamos de tipo clínica, pues es cuando estamos al frente de un diagnóstico declarado, ¿sí? Ahora bien, en este examen psicomotor ahí está organizado en 12 pruebas. Se organizan 12 pruebas que ellos las denominan como pruebas generales o pruebas complementarias. Y en estos dos apartados, el examen psicomotor se realiza en la primera infancia, ¿sí? Que va desde los 2 a los 7 años, y en la segunda infancia, que va desde los 7 a 12, 13 años, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles son las pruebas que proponen estos autores? Dentro de las generales tenemos la primera prueba, está dirigida a la determinación de la coordinación óculo-manual, ¿sí? Cabe destacar que la coordinación óculo-manual es la interrelación que se establece entre ojo-mano, ¿sí? Tratar de coordinar lo que veo con lo que deseo tomar, con lo que deseo escribir o con lo que deseo eh, ensartar, ¿sí? En fin, existen muchos criterios. De hecho, en las pruebas que les presento el día de hoy son algunas de las tantas que hay en la literatura, ¿sí? La prueba número 2 es la coordinación dinámica, que no es más que el cuerpo en su generalidad, en su todo, en movimiento, ¿sí? El control postural, ¿sí? Que guarda relación a si el sujeto es capaz de mantener o de dar la orden a todo el cuerpo para mantenerse, por ejemplo, en una posición de parado o de sentado, ¿sí? Si no se tambalea, si no tiene temblores, si no se desequilibra, en fin. La prueba número 4 tiene dos criterios, la prueba del control del propio cuerpo y la organización espaciotemporal, ¿sí? Cómo el sujeto se organiza en su propio espacio, ¿sí? Todo esto en función del propio cuerpo, ¿sí? Porque nosotros podemos tener una organización espaciotemporal en relación al cuerpo de otro sujeto, ¿ya? La prueba 5 también tiene, por una parte, la organización perceptiva que tiene el sujeto y luego, por otra parte, tiene la estructuración espaciotemporal. Y la sexta y última prueba es la de la lateralización. Cabe destacar que la lateralidad no solo se refiere a derecha e izquierda. Cuando hablamos de lateralidad, nos referimos a
derecha, izquierda, arriba, abajo, adelante, atrás, adentro, afuera. Todas estas son nociones, ¿sí? Que permiten, ¿sí? Tener una idea de, de mi cuerpo en relación a qué cosa, ¿sí? A algún objeto, a otra persona, ¿sí? Para poder ubicar, fíjense, esto guarda relación con las pruebas previas, ¿sí? Que quiere decir la organización y estructuración espaciotemporal. En los exámenes complementarios, estos exámenes complementarios son los que se realizan en estudiantes de 7 a 12, 13 años, o sea, son las mismas pruebas que en, eh, pero que tienen un grado de complejidad en función de las características de la etapa de la que estamos hablando. Aquí ya hay un desarrollo del lenguaje, ¿sí? Cosa que en la primera etapa es muy básica. Y fíjense que en los exámenes generales no aparece una valoración del lenguaje. Se habla de la rapidez, ¿sí? Se habla de la velocidad, se habla de movimientos simultáneos. Por ejemplo, un movimiento simultáneo puede ser, hay una prueba, no es aquí, hay una prueba en la cual se mide simultaneidad de movimiento. Yo, por ejemplo, vamos a suponer que esto es un carretel, ¿sí? Eh, y yo tengo que ay, no me sale la palabra, enrollar el hilo, ¿sí? Como un carretel de hilo. Entonces yo tengo que, aquí hay un movimiento simultáneo, ¿sí? Pero uno hace una cosa y el otro hace otra, ¿verdad? Después lo que tiene que ver con el control segmentario, ¿sí? Si nosotros somos capaces de fragmentar o de disociar, eso es una palabra que también se usa mucho en los exámenes psicomotores o para valorar la motricidad, porque cuando hablamos de disociación se tiene en cuenta que hay dos acciones que se están efectuando, pero no, ni siquiera son en el mismo sentido ni es en la misma acción. ¿Ya? Y pruebas complementarias de lateralización. Fíjense que a diferencia de la anterior, la prueba 12, la prueba 6 era lateralidad, pero aquí es a un nivel superior. ¿Ya? Esto es en cuanto a al primer instrumento, ¿sí? Ahora bien, tenemos la batería de Oseresky de motricidad infantil. En esta prueba, fíjense, se evalúa la coordinación estática, la coordinación dinámica de las manos, la coordinación dinámica general, la rapidez de los movimientos, movimientos simultáneos y ausencia de sincinesias. ¿Sí? Este test ha sido adaptado por varios autores, ¿sí? Incluyendo a Gilman, que ya ahora lo vamos a mencionar, lo vamos a retomar, ¿sí? Y la batería fundamentalmente fue creada para niños de entre 4 a 14 años. Aquí mencionamos algunas características propias de este instrumento, porque, ¿qué pasa? Los resultados que se obtienen de las diferentes pruebas motrices permiten obtener una edad motora, ¿sí? Aquí vamos a ver ya más adelante en la de Gilman, porque Gilman la adapta a esta, ¿sí? Esta es la más vieja, digamos, esta viene siendo la original. Y aquí lo que se hace es dividir la edad motora entre la edad cronológica. Y con esto se puede obtener el cociente motor o la edad motora, ¿sí? Y que guarda relación muy estrecha a lo que conocemos como la escala de las inteligencias, ¿sí? Aquí, por ejemplo,
Esto guarda relación directamente con la prueba, porque hay una característica que tienen los instrumentos para valorar la motricidad, que generalmente ofrecen sus propias escalas, ¿sí? Y que cada indicador tiene un máximo y un mínimo de, de numérico, ¿sí? Para que luego se produzca toda esa sumatoria y esa sumatoria se pueda determinar en lo que estamos viendo en pantalla. Por ejemplo, si obtiene un valor inferior a 40, estamos hablando de que su deficiencia motora es profunda. De 40 a 60, que es media. De 60 a 70, que es superficial. Que de 70 a 80 es ligera. Si se mantiene entre 90 y 110, estamos al frente eh, de un cociente motor normal. Y si es superior, pues estamos superior a 110, estamos hablando de un niño superdotado. Ahora bien, aquí tenemos las de Gilman, ¿sí? Que si bien se consideran las mismas, pero estas están ajustadas, ¿sí? O sea, se basan en las de Oseresky y que el objetivo fundamental, volvemos a lo mismo, es obtener la edad motriz de los sujetos y el cociente motriz, o sea, que se produce una relación entre la edad motora y la edad cronológica, ¿sí? Aquí yo les presento, les dejo los enlaces para que puedan ir viendo algunas de las pruebas. No las tengo a todas, pero he estado haciendo una revisión bastante profunda con respecto a los instrumentos para que ustedes puedan valorar la que mejor les resulte, ¿sí? Hay pruebas que realmente tienen hasta 80 ítems, pero eh, por ejemplo, hay una que no les presento el día de hoy, pero que es muy completa y sí tengo el instrumento, se lo puedo facilitar. Es el caso de la guía Portage. Seguramente ustedes ya la han escuchado mencionar. La guía Portage es una prueba que valora varios criterios, ¿sí? Que si quieren yo les podemos detenernos una vez que haga toda la presentación, podemos detenernos en cada una de las que dispongo para que ustedes puedan determinar y ya dejar lista cuál es la que van a utilizar. ¿Para qué? Para que usted al momento de realizar el análisis lo haga en función de lo que ofrece el test y en el caso de que algún criterio se quede como vacío, lo podamos justificar desde algún otro instrumento, ¿ya? Entonces, el test o la batería de Gilman también toma en cuenta la coordinación estática, la dinámica de las manos, la simultaneidad de movimiento, la rapidez de los movimientos y la coordinación dinámica general. Aquí les quiero mostrar son las mismas pruebas de Oseresky, pero están simplificadas. ¿Por qué están simplificadas? Como ustedes pueden ver, el objetivo que plantea el test de seguimiento de la psicomotricidad está destinado para personas que presentan discapacidad intelectual de nivel leve. Por lo tanto, las pruebas han sido, fíjense, las pruebas originales son de Oseresky, pero en función de las características del alumnado, aquí se hicieron algunos ajustes, ¿sí? Entonces, lo declaro porque es un instrumento que yo sí lo he utilizado. Lo he utilizado en niños que presentan discapacidad intelectual en una institución educativa de Argentina, ¿sí? Aquí están las 5 pruebas. Fíjense, son 5 pruebitas, ¿sí? Que precisamente una de ellas es la que le estaba mencionando hace un momento, que era, a ver, aquí, la 4. Ay, perdón. La 4, que si puede arrollar o enrollar 2 metros de hilo manteniendo el carretel inmóvil, ¿sí? Esa es una prueba, por ejemplo. Pero que tiene su propia escala de valoración. ¿Mm? Y que después, por supuesto, se hizo todo un análisis
un análisis bastante completo en función de la cantidad de estudiantes que eran, porque no era un estudio de caso. Esto ya se generó a partir de, a partir eh, o sea, sí fue un estudio de caso, pero de casos múltiples, no fue un caso único, sí, a eso me refería, perdón. Entonces, estas son 5 pruebas, es una de las que yo utilicé, me pareció muy interesante, pero por ahí hay personas que consideran oportuno, por ejemplo, valorar, valorar el lenguaje, que hay otros que consideran también oportuno valorar el área socioafectiva, otros que consideran necesario y oportuno establecer cómo es el área cognitiva de ese sujeto, además de la motriz, ¿sí? ¿Para qué? Para ver al sujeto desde una integralidad realmente. Recordemos que el sujeto es un ser biopsicosocial, por lo tanto, todas las áreas deben estar involucradas, o deberían al menos, ¿sí? Tenemos el test de TEPSI. El test de TEPSI, o denominado test de desarrollo psicomotor, este fue elaborado por 2 chilenas y tienen como objetivo realizar un screening del desarrollo psicomotor del niño entre las edades de 2 a 5 años, ¿sí? Esto es de administración individual, o sea, no puedo aplicar la misma prueba a varios estudiantes, y su duración es de alrededor de unos 30 minutos aproximadamente, ¿sí? Este test tiene un total de 52 ítems, de los cuales los divide, ¿sí? O están agrupados en coordinación, en lenguaje y en motricidad. Aquí también les facilito el enlace para poder acceder al test de TEPSI, o si no, lo pueden buscar en la bibliografía, perdón, no en la bibliografía, es fácil de encontrar en la web, porque es un test que actualmente todavía se utiliza, ¿sí? Tengo entendido que el gobierno peruano lo hace uso para algunos de los programas de los que dispone a nivel estatal. Tenemos la observación psicomotora de Da Fonseca, ¿sí? Esta prueba está concebida para niños de 4 a 14 años, y dentro de las áreas que se observan tenemos a la tonicidad, a la equilibración, a la lateralidad, a la noción del cuerpo, la estructuración espaciotemporal y lo que guarda relación con praxias finas y globales. ¿Ya? Si nos ponemos a analizar un poquito mejor, se guarda mucha relación con las primeras que se les presentó, ¿sí? La primera porque toma en cuenta la estructuración, organización espaciotemporal, porque toma en cuenta la lateralidad, porque toma en cuenta la tonicidad, y a diferencia de la anterior, esta toma en cuenta las praxias finas, ¿ya? Ahora, tenemos el test de diagnóstico de la capacidad motriz de Arnhem y Sinclair. Eh, esta, este instrumento también, ¿sí? De hecho, yo lo he utilizado. También ha sido utilizado, pero yo lo he utilizado adaptado por un autor, no sé si lo conocen, eh, por un autor, porque se simplificaron las pruebas en función de las características de un estudiantado con discapacidad intelectual, pero ya de nivel moderado, ¿sí? Recuerdo que estábamos al frente de un total de 14 pruebas y que estaban distribuidas, por ejemplo, aquí aparecen los ítems: enhebrado de cuenta, la rapidez de golpeo, los saltos horizontales, lanzamientos de precisión, ¿sí? La flexibilidad, los cambios de posición que guardan relación con la agilidad, la carrera de agilidad y las flexiones de brazo. Aquí también les dejo el enlace para que ustedes puedan acceder a la prueba original, ¿sí? Porque, por ejemplo, la que yo utilicé, que también la tengo porque la utilizo en mi tesis doctoral, ¿sí? Pero las que yo utilicé
son adaptadas a las características del estudiantado. Luego tenemos las pruebas de Duribash, ¿sí? Que estas permiten evaluar el perfil psicomotor de los preescolares. Tiene como objetivo determinar el nivel de desarrollo de cada niño, comprobar las adquisiciones y detectar posibles dificultades o retrasos en su desarrollo psicomotor, ¿sí? Dentro de los ítems que toma en cuenta para determinar las características, se habla de las percepciones sensoriomotrices. Recordemos que las percepciones psicomotrices, las percepciones sensoriomotrices son las que fundamentalmente se ponen de manifiesto en las primeras etapas de vida, ¿sí? Recordemos el periodo sensoriomotor que propone Jean Piaget, que va desde los 0 a los 2 años. Luego habla de la motricidad en general, de todo lo que guarda relación con el esquema corporal. Recordemos que cuando hablamos de esquema corporal nos estamos refiriendo al conocimiento que tenga el estudiante, el niño, acerca de su propio cuerpo y de las posibilidades que éste tenga, ¿sí? La lateralidad, la estructuración del espacio, la estructuración del tiempo y del ritmo. Es así que aquí vemos una serie bastante importante de instrumentos. Existen más, existen muchos, lo que yo quise traer algunos de ellos. ¿Para qué? Para poder determinar, ¿sí? Ir valorando con cuál voy a trabajar, ¿sí? Entonces, hasta aquí, ¿tenemos alguna duda o inquietud? Doctora, yo en este test para el lenguaje no estoy mal con la conexión del internet, no alcancé a escuchar bonito, tal vez me podría ayudar explicándome un poquito. ¿Acerca de cuál, perdón? Hablaba usted que se puede también evaluar el lenguaje, me parece, Sí, o me equivoco. sí, sí, sí. Ajá. Existen test que hacen una distribución de los indicadores por áreas, ¿sí? Por Porque ejemplo, cuando, ujú. sí, ¿En qué dígame, casos podría utilizar lo del lenguaje? Por ejemplo, me imagino en una persona con parálisis cerebral, se muere la mitad del cuerpo, ¿verdad? Entonces ahí podría utilizarla. aquí puede ser, fíjense, en el test de TEPSI se trabaja la coordinación, el lenguaje y la motricidad. Como les comentaba hace un momento, la guía Portage, que no la traje, pero sí la tengo guardada, si quieren se las comparto también. La guía Portage también hay un apartado que está dirigido, de hecho me gustaría abrirlo ahora mismo para eh, guía Portage. Ya lo voy a abrir para que lo podamos ver, porque realmente... De hecho, la tengo a ver aquí está. Aquí se las comparto. Mire, la guía Portage tiene la característica que va por año. Fíjense, estos son los objetivos a conseguir, ¿sí? Pero con respecto a la autoayuda, ¿ya? Este es el criterio que se mide. ¿Y cuáles son los objetivos que debe cumplir el niño de 0 a 1 año? De 1 a 2 años, de 2 a 3 años, de 3 a 4 años y de 4 a 5 años. ¿Sí? Hasta se mide de 0 a 6 años. Ya después el otro criterio es el desarrollo motriz, de 0 a 1 año, de 1 a 2 años, todo hasta 6 años. ¿Ya? El siguiente criterio es el lenguaje. Aquí tenemos cuáles son los objetivos que se deben conseguir. De 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5 y de 5 a 6. Luego viene el área de socialización. ¿Sí? ¿Qué es lo que debe lograr? ¿Sí? De 0 a 6 años con cada ítem.
En el área cognitiva, ¿qué es lo que se mide? En cada una de las edades. Fíjense que son varios indicadores, ¿sí? Y después nos propicia cómo estimular al bebé. ¿Mm? Pero bueno, ese no sería tan significativo. Cabe destacar que toda vez que nosotros decidamos hacer uso de al menos uno de estos instrumentos, nosotros realicemos los ajustes necesarios porque puede darse el caso que el indicador no se logre así tal cual y como lo propone su autor. ¿Ya? Entonces, esas características, fíjense que fue el primer aspecto que yo les compartí, y es el hecho de que nosotros podemos examinar las mismas variables, ¿sí? Siempre y cuando nosotros tengamos presente esas características o la naturaleza de la discapacidad del individuo y realizarles adaptaciones o ajustes de manera tal que se pueda mostrar, no de que lo logre, sino de disminuir la complejidad original en función de esas características. ¿Me hago entender? Sí, doctor. Sí, Ajá. perfecto. Entonces, miren lo que me gustaría hacer el día de hoy. Yo quisiera que nos organicemos en salas, ¿sí? Que nos organicemos en sala, primero para ir viendo los avances del trabajo que asumo que ya han iniciado, y si tienen dudas, pues yo las voy a ir solventando de a una, ¿sí? Quiero hacer seguimiento eh, más de cerca en el caso de que surjan algunos inconvenientes, ¿sí? Y en la medida, yo en este momento lo que puedo hacer, fíjense, lo que podemos hacer es, les voy a subir los instrumentos para que los vayan analizando de manera inmediata. A ver, voy a subir ahora mismo algunos instrumentos, ¿sí? Incluida la guía Portage. Ya mismo voy a guardar la guía Portage para que ustedes también la puedan valorar. ¿Están de acuerdo? ¿Les parece bien que trabajemos así hoy? Sí, Doc. Ya. Entonces, déjenme hacer el guardado Aquí aquí. mi pregunta, ¿hasta qué hora vamos a tener clases? Tengo entendido que el día de hoy podemos trabajar hasta poco antes de las 10. No sé si le dieron alguna otra información diferente a la que me brindaron a mí, tal vez. Yo tenía entendido que teníamos a las 9 con la doctora Angélica vuelta, pero no sé. Permítame quitarme esa inquietud mientras, pero antes les voy a subir los instrumentos, ¿sí? Déjenme subirle los instrumentos al chat, porque de ser así, pues entonces les toca realizar de manera autónoma lo que restaría, ¿verdad? De todas maneras, no duden en consultarme, ¿sí? Yo toda vez que pueda, hay veces no puedo responder de manera inmediata, pero sí cumplo porque hay veces estoy en clases o hay veces estoy en reuniones. Entonces, por esa parte sí les pido que me tengan un poquito de paciencia, porque hay veces trato, trato de cumplir con todos, pero no de manera inmediata. A ver, aquí van a encontrar, fíjense, la batería de Arneim y Sinclair,
la de Da Fonseca. De Da Fonseca les envío 2 documentos, ¿sí? Tenemos la guía Portage. Un artículo muy interesante que aborda varios instrumentos, pero no están los instrumentos allí. Lo que propone esta autora, de hecho son 2 autores, es poner a disposición o describir las bondades que tienen los diferentes instrumentos de evaluación del desarrollo psicomotor, ¿sí? Que es de una autora que se llama María de los Ángeles Monge Alvarado. Lo pueden encontrar porque el artículo está en la web. Y también les facilito el test motor de Oseresky, ¿sí? Adaptado por Gilman, ¿ya? Entonces, les voy a subir todos los documentos y hasta que puedan revisarlo un poquito, yo me voy a contactar con la doctora Lisset para solventar la inquietud que me acaban de indicar, ¿sí? Denme 2 minutitos y estoy con ustedes. Bien, bueno, acabo de hablar con la doctora Lisset y efectivamente tienen clase a las 9 con la otra profe, así que yo lo que les pediría es que valoren los instrumentos que les acabo de brindar al grupo y que si necesitan de algún otro instrumento, debo tener guardados algunos otros, pero que básicamente vayan valorando, ¿sí? Vayan valorando lo que les ofrezco y que determinen con cuál se quedarían. Me comprometo a realizar el envío de las pruebas de Arnhem y Sinclair adaptadas por la autora Nora Junco, ¿sí? Para que si desean puedan considerarla también. Entonces, si no hay más que añadir, eh, eso sería todo por hoy. Nos estaríamos encontrando el día miércoles, ¿sí?
Y bueno, y ahí solventaría las inquietudes en torno a esta cuestión que es, digamos, la más objetiva, ¿ya? Entonces, si no hay más inquietudes, cerramos el encuentro de hoy. Les agradezco mucho en su atención y nos vemos el próximo encuentro. Que tengan un lindo fin de semana. Gracias, doctora, igualmente. Gracias. 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 Gracias, doctora. Gracias, doctora.